Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú del Bicentenario nada está dicho. Hoy la ministra de Salud, Pilar Macetti, ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó que tenemos ya en el Perú a una mujer contagiada con la nueva variante británica del coronavirus en nuestro país. Se desconoce, según la ministra de Salud, cómo la paciente se contagió con esta nueva variante, pero dice que lo más probable es que se haya contagiado afuera. Es una mujer que vive y trabaja en Lima. Estuvo en una reunión social, en una reunión familiar, para ser exactos, en la Navidad, en las fiestas de fin de año. Los familiares con quienes participó en esta reunión fueron identificados y hay 2 personas más positivas entre ellos. Dice la ministra, además, que es una amenaza que debemos tomar en serio. Según el viceministro de Salud, el doctor Suárez, si antes, con la primera variante del llamado así nuevo coronavirus, ¿no? Recuerden que es una familia de coronavirus, etcétera, etcétera. Pero si con la variante de marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿no? Teníamos que una persona podía contagiar a 2, pues ahora una persona puede contagiar a 6 o a 7 personas. Ojo, ese es un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? Y ahí viene la así llamada peligrosidad de este virus, ¿de acuerdo? Todavía no se está considerando, dice la ministra de Salud, regresar a una cuarentena. Lo que se ha encontrado, según dice el viceministro de Salud, es que esta nueva variante incrementa entre un 40 y un 70%, ¿no? 40 a 70%. Además, esta nueva variante podría lograr, ojo, o conseguir que los niños sean tan susceptibles como los adultos. Vamos a conversar con el epidemiólogo e investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia, el doctor Pablo Sukayama, para hablar de este anuncio hecho por preocupante, pero que hay que mantener las cosas con, sobre todo, mucha información, y por eso hemos invitado al doctor Sukayama. Bienvenido, doctor, un abrazo a la distancia y gracias por esta entrevista. Jaime, muy buenas noches, un gusto. Un gusto conversar contigo. Lo mismo. A ver, lo primero, los peligros. Yo he hecho un recuento sucinto de datos ofrecidos por el Ministerio de Salud y además algunos recortes que han aparecido en la víspera, pero concretamente entiendo que los protocolos deben seguir siendo los mismos. ¿A qué estamos expuestos, a su juicio y con su conocimiento, doctor Sukayama, con esta nueva variante? No, Jaime, lo que has resumido es correcto, ¿no? Es una variante que ha aparecido hace 2-3 meses en el Reino Unido. En el tiempo se ha visto que se ha vuelto la variante predominante en buena parte del Reino Unido, y esto podría estar asociado también al pico terrible de infecciones que están en Perú. Era una cuestión de tarde o temprano iba a pasar. Ya había llegado a Chile, claro. El mismo sentimiento que teníamos hace 10 meses, ¿no? Fronteras cerrándose y uno esperando cuándo va a llegar, y esa imposibilidad de poder detener por completo la entrada. Al final lo que estamos haciendo es retrasarlo un poco, pero finalmente llegó y hay que estar cuidándonos. ¿Cuáles debieran ser, a su juicio, esos cuidados? ¿Hay que, radicalizar o extremar los cuidados? ¿Son los mismos que manteníamos con la primera variante que llegó aquí en marzo? Son los mismos. No hay medidas diferenciadas para esta nueva variante. Ciertamente es más peligrosa en el sentido que es más transmisible, entonces los cuidados tienen que ser mayores, ¿no? Sobre todo ahora, después de casi un año, donde ya se siente la fatiga de la pandemia y uno, se empieza a descuidar un poco, ¿no? Tal vez es el momento de retomar de nuevo estas medidas, el distanciamiento, las lavadas de manos, las mascarillas y evitar las aglomeraciones. Ahora, una terminología. En las terminologías nacen los conocimientos, digamos, o
el panorama con el cual uno se despliega, ¿verdad? Y pone en práctica protocolos. ¿Es correcto decirle nueva cepa? Las definiciones varían, ¿ok? Yo en mis clases de microbiología, cuando me refiero a una cepa, hablamos de una variante que ha adquirido propiedades biológicas nuevas o hace algo diferente, ¿no? En este caso es el mismo virus. Es ligeramente 40, 70% más transmisible, pero hace lo mismo. No está causando una nueva sintomatología, no está infectando un nuevo hospedero, no está afectando nuevos tipos de tejidos, ¿no? Entonces, todo esto es discutible, pero por ahora le llamamos variante. O cuando se juntan distintas variantes, hablamos de un linaje que tiene elementos en común. Entonces, por ahora, tratémosle como una variante, como un linaje. Hay que seguir investigando. Tarde o temprano pueden aparecer nuevas cepas que efectivamente se comporten diferente. Todo es posible con la biología del virus. Pero de momento es mejor decirle variante o mutación del virus que nueva cepa, porque en la conferencia de prensa de hoy de la ministra varios periodistas hablaban de nueva cepa y yo esperaba que la ministra hiciera una precisión, pero no la hizo. Por ahora hablemosles de variante, pero al final son cuestiones semánticas, ¿no? Nadie se va a morir porque se le llame una cepa tampoco. Y de hecho, en el campo de la biología evolutiva y la microbiología ya existe esta discusión de que ya deberíamos tal vez llamarle una cepa, ¿no? Porque estamos viendo características que son preocupantes y que podría ya llamárselo como algo diferente. Cuestión de definiciones al final. Pero lo que sí sería bueno poder explicar a nuestro público es si la vacuna o las vacunas que están por llegar al Perú, Sinopharm, AstraZeneca y COVAX Facility, van a servir para esta nueva variante. Todo parece indicar que sí. Todas estas vacunas están diseñadas alrededor de la proteína espiga. Del ¿Cuál, perdón? Espiga o spike, que es justo la que le da la corona al coronavirus. Claro. Entonces, lo que se ha visto es que tanto esta variante del Reino Unido como la que también está sonando desde Sudáfrica presentan una serie de mutaciones justo en esta proteína espiga. Pero de verdad, para que una nueva variante escape por completo al efecto de una vacuna, se requieren muchas mutaciones más. Entonces, por ahora, parece que estamos seguros, se están haciendo los experimentos. De hecho, creo que hace un par de días Pfizer o alguna otra compañía ya ha demostrado que pacientes vacunados con sus vacunas pueden neutralizar el virus in vitro. Entonces, todo parece indicar que estamos bien con las vacunas, pero esto sí nos deja la lección de que con el tiempo se pueden seguir acumulando mutaciones y tarde o temprano sí puede aparecer una versión que escape las vacunas y eso va a requerir reformular las vacunas. Ahora, aquella estrategia que se hablaba a comienzos de la cuarentena de rastreo y aislamiento no se aplicó, es verdad, en ese momento, pero hoy, tal como se nos ha informado de el caso de esta mujer que posee la nueva variante y además sus dos familiares o dos de ellos, pareciera ser, da la impresión, usted me corregirá, que sí se está ya comenzando a aplicar este rastreo y este aislamiento. ¿Servirá la estrategia que ha anunciado el Ministerio de Salud hoy para que la nueva variante no se expanda tal como se expandió la primera? Ojalá. Y es muy positivo ver que ya hay protocolos de rastreo de contactos en esto. Se ha utilizado de una forma muy específica, buscando... Entiendo, hay algún historial de viajes, eso no me ha quedado claro de la conferencia, ¿no? Pero el saber que se puede ubicar a un caso, se puede ubicar a sus contactos, aislarlos, testearlos y hacer esto de manera progresiva es importante. Esa es la manera de actuar. Entonces, con suerte, estos cercos epidemiológicos que se están poniendo van a evitar la propagación de este caso. El problema es que si han identificado uno, es probable que haya muchos otros más que no hayan sido identificados, ¿no? Y hay que ver la manera como cortamos las cadenas de transmisión en esos casos. Una pregunta que nos surge al menos desde aquí como padres, es ¿por qué la variante anterior no afectaba a los niños tal como, según se ha informado, esta variante británica sí les está afectando? ¿Hay alguna explicación científica de por qué a los niños ahora sí se les afecta? ¿Por su rudeza será?
esto no queda del todo claro. A ver. Y es información que todavía hay que corroborar. Ajá. O sea, para comprobar las propiedades biológicas de este virus se requieren muchos más estudios. Lo que tenemos ahora son estudios rápidos basados en análisis epidemiológicos que vienen sobre todo del Reino Unido. Entonces, lo que sabíamos antes es que los niños sí son susceptibles a la infección y sí pueden transmitirla, pero su riesgo de desarrollar la enfermedad severa es mucho menor. Y me pareció esta mañana también leer algunos artículos que decían que no necesariamente afectaba más a los niños, ¿no? Tal vez por el hecho de que en general hay más personas contagiadas. Efectivamente, cada vez van a haber más niños, que son una parte de la población, pero no hace que los niños sean particularmente más susceptibles a esta variante. Nuevamente, todo esto es datos que están dando vueltas y hay que confirmarlos, hay que publicarlos y revisarlos, pero nuevamente la información cambia todos los días, pero yo creo que lo que se sabe es que no son más susceptibles los niños a esta nueva variante, simplemente que todos se contagian más rápido y por lo tanto, por cuestión de proporciones y números, van a haber más niños contagiados también. Wendy Berkeley, asesora del gobierno y viróloga del Imperial College de Londres, que justamente es donde ha surgido esta nueva variante, dice, y cito, la nueva variante podría lograr que los niños sean tan susceptibles como los adultos. Nuevamente, bastante evidencia que todavía está saliendo todos los días. Mucho se discutía de que el aumento en los registros de COVID en niños también se debía a que las escuelas en Inglaterra se han mantenido abiertas durante el último periodo de cuarentena. Entonces, habían más niños en la calle que podían contagiarse. Nuevamente, toda esa especulación, la información se está moviendo muy rápido. Puede cambiar esto con el tiempo y puede que tengamos que retractarnos en unos días. Me ha hecho acordar a justamente los meses de marzo, abril, mayo, donde la información corría a velocidad de crucero, ¿no? Entonces, lo que entiendo de su respuesta a esta última es que tenemos que estar todos permanentemente informados de fuentes confiables. No le hagan caso a los grupos de WhatsApp, no le hagan caso a los audios que le mandan anunciándole el Armagedón, sino ni que tome dióxido de cloro, ni tome ivermectina, sino que siga el rastro de la ciencia, que va avanzando además con investigaciones, ¿verdad? Tienen a fuentes confiables, los científicos comparten sus resultados de manera abierta para que todos los puedan criticar, observar. Entonces la evidencia va cambiando todos los días, pero seguimos el mismo procedimiento del método científico. Y como tú dices, no hay cura mágica para esto, ¿no? Los cuidados son los mismos. En este caso no va a ser la ivermectina y el dióxido de cloro los que nos salven de eso, ¿no? Lo que nos va a salvar son las medidas de distanciamiento y de prevención que ya conocemos y que hay que reforzarlas. Le decía esto porque esta tarde la FDA, en su cuenta oficial de Twitter, señala que la FDA está alertando al personal del laboratorio clínico y a los proveedores de atención médica que está monitoreando el impacto potencial de estas mutaciones virales. Y dice la FDA que pueden producirse resultados falsos negativos. Pueden producirse resultados falsos negativos con cualquier prueba molecular para la detención del SARS-CoV-2 si se produce una mutación en la parte del genoma del virus evaluada por esa prueba. Es decir, que están estudiando en este momento, y dice, y cito, pueden producirse falsos negativos con pruebas moleculares con esta variante. ¿Es eso posible? Lo que dices es correcto. Al menos en la variante del Reino Unido se ha observado un tipo especial de mutación que se llama delesión, que se borran un par de aminoácidos. Esta delesión, para algunos ensayos de PCR, puede hacer que falle, que dé un falso negativo. Lo bueno de las pruebas de PCR es que usan varios marcadores. Entonces, si falla uno, todavía hay dos que dan positivos en algunos casos. Entonces, no es un falso negativo total. Y de hecho, esta falla, que uno de tres falla, está siendo utilizado como marcador epidemiológico en el Reino Unido para seguir el monitoreo de esta nueva variante. Entonces, aparte del secuenciamiento de los genomas, también están utilizando esta característica particular de falso negativo. Correcto. Para contar el número de casos. Y la realidad es la misma, ¿no? Que está en aumento y cada vez se está volviendo más predominante. De acuerdo a algunos estudios de modelamiento matemático, dicen que para febrero o marzo va a ser el 100% de los casos en Inglaterra y en el Reino Unido, y probablemente en unos meses más
Si todo sigue así, esta podría volverse la variante predominante en todo el mundo. Wow, impresionante. Ahora, hablando de este rigor que además proviene de la experiencia, ¿verdad? No estamos en abril, no estamos en mayo, ya tenemos un conocimiento básico, por lo menos todos ya tenemos claros los protocolos. Todos tenemos claro el distanciamiento social, todos tenemos claro la mascarilla, no cubrebocas, mascarilla, ¿no? El lavado de manos, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. Pero cuando uno escucha, por ejemplo, a un expresidente como Martín Vizcarra, que siguió toda la primera fase al gobernar el país, cada mediodía, anunciando las cuarentenas, los protocolos, ¿cómo era? Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora y todo eso, ¿no? Toda esa retórica. Escucharlo hoy en un video que ha posteado, diciendo lo que vamos a escuchar a continuación, yo no sé, resulta muy preocupante. Escuchemos, doctor Sukayama, y lo comentamos. Había una bolsita de papel donde estaban 3 medicamentos simples que se les entregaban. El paracetamol, para el dolor de cabeza, para la fiebre, la ivermectina, que puede que no tenga una constatación científica, rigurosa, médica de laboratorio, pero que funciona. A ver, pregúntenle a los que han sido infectados, a los que han tenido el virus y fueron tratados oportunamente con ivermectina, inmediatamente los síntomas disminuyeron, bajaron. Y entonces, ¿por qué se retiró la ivermectina? ¿Por qué se ha suspendido el plan Taita? Le faltó el dióxido de cloro nomás, ¿no? Sí. Le faltó su... Sorprende. No lo había escuchado, creo, doctor Sukayama. Está tan sorprendido como nosotros. Alguien me lo ha rebotado hace 10 minutos, pero sí sorprende y defrauda también un poco, ¿no? Ya tuvimos suficiente con este debate de la ivermectina, ¿no? Ajá. Lo que queremos es medicina basada en la evidencia, y no hay evidencia para el uso de la ivermectina como tratamiento preventivo del COVID. Es simple, ya ha quedado claro por todos lados y hay gente que sigue insistiendo con esto, de verdad, preocupa y defrauda un poco. Pero por eso, insisto en la pregunta, porque para el ojo de la gente, o sea, el común de la gente, Vizcarra está asociado todavía a cuidados, a protocolos, ¿no? Era el que salía a los mediodías, cada mediodía, a decir cuídense, y la gente seguía las indicaciones de Vizcarra. Él dice, la ivermectina funciona, los síntomas disminuyen. Y también dice que no hay pruebas científicas para esto, pero que funciona. Claro. ¿No? Y no, pues, ¿no? Ahí hay una contradicción enorme. ¿Cuál sería la explicación más clara, precisa, nítida para la gente, para que destierre de su cabeza eso que está circulando y a usted le ha llegado hace 10 minutos a su teléfono? Sí, nuevamente, no hay evidencia para estas afirmaciones, ¿no? Los estudios han demostrado, o falta de evidencia ha mostrado que la ivermectina no tiene que ser usada para esto. Entonces, sorprende nuevamente que el expresidente esté hablando de esta manera, pero bueno, no es el único, ¿no? Hay un movimiento fuerte que promueve la ivermectina de que hay que combatirlo activamente con hechos, con verdades, con evidencia, ¿no? Estos de casos anecdóticos de que mi tía se curó o a algunas personas sí le funciona, pues es eso, cadenas de WhatsApp. Exactamente. Ahora, hablando de precisamente la Universidad Cayetano Heredia, donde usted es investigador principal, hoy se emite un comunicado en el que se habla de la así llamada vacuna peruana, que el presidente Sagasti en su mensaje, cuando anuncia Sinopharm, AstraZeneca, COVAX Facility y vamos, el grueso de la población entra en un cierto júbilo, el presidente Sagasti se refiere a esta vacuna peruana y hacía el hilo porque el doctor Manolo Fernández, que promueve activamente la ivermectina, habla de la vacuna o una vacuna que está trabajando con la Universidad Cayetano Heredia, y él dice que se ha vacunado él con esa vacuna
que no sé si llamarle vacuna, lo pondría entre comillas, ¿no? Que se ha vacunado él, ha vacunado a su familia y ha vacunado a su equipo de trabajo. Pero la Universidad Cayetano Heredia, con rigor, dice que esa vacuna no se puede usar en seres humanos aún. ¿Cuál es su opinión? Es peligroso afirmar esto. Decir que se le ha aplicado a gente en su equipo, a sus familiares, fuera de cualquier protocolo, sin aprobaciones, es una falta grave. La verdad, no se puede andar haciendo esto. Uno no puede andar vacunando gente porque sí, con una sustancia no probada. Lo que entiendo, he escuchado, es que han terminado las pruebas en animales hace unos días. Sí. Todavía están esperando los resultados de esas pruebas en animales. Y lo que hemos visto en el proceso de desarrollo de vacunas es que hay varias fases largas, rigurosas, caras de ejecutar para poder llegar a una vacuna que sea efectiva y segura para la población. Entonces, la promesa de una vacuna peruana, por ahora es eso, una promesa, ¿no? Es un acto loable, me parece bien que se promuevan iniciativas de investigación, pero llegar al nivel que están llegando ahora las vacunas que nos están llegando de fuera, a ese estándar de calidad, la inversión, lo que se tiene que hacer en Perú es una tarea titánica, ¿no? Entonces, andar pensando que va a estar listo en julio, y en algún momento los investigadores también han dicho que iba a estar listo para el año pasado. Entonces, ¿qué está pasando acá? O sea, hay que promover las iniciativas de ciencia en el Perú, es positivo, pero hay que mantener una cierta dosis de realidad, ¿no? E informar a la gente de las limitaciones de los protocolos. No podemos saltarnos pasos regulatorios. Estamos hablando de una vacuna, algo que potencialmente se puede aplicar. Y además, el hecho de que quien promueve esta vacuna además promueve abiertamente el uso de ivermectina, ya hace saltar bastantes dudas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y que los procesos regulatorios se mantengan, que sean rigurosos, y no porque esto sea una vacuna peruana nos podemos saltar fases. Es correcto lo que usted dice, e insisto, el presidente Sagasti, recuerdo bien, habló precisamente de esta vacuna, repito, y se le habla o se le denomina ya vacuna peruana. Es decir, es impreciso y hay que tener mucho cuidado entonces de denominarle vacuna peruana cuando ni siquiera ha sido probada en humanos y su promotor, que además promueve la ivermectina, por cierto, activamente como caramelos, dice que se la ha puesto él, se la ha puesto su equipo y se la ha puesto a su familia. O sea, ese rigor en cursiva y subrayado no es nada científico. Es peligroso. Llamémosle por ahora precandidata a vacuna peruana. Ese es el término correcto. Claro. Y para que llegue vacuna van a tener que saltar bastantes fases y van a tener que mostrarnos los datos que demuestren que es efectivo y que es seguro. Exactamente. Pero hablemos de las vacunas de verdad. La de Sinopharm, por ejemplo. Algunos ya están cuestionando, ¿no? Y esto va creciendo entre bolas y bulos, ¿no? Porque cuestionan su confiabilidad. ¿Tiene la aprobación de la OMS, de la FDA, por ejemplo, o es que la FDA no se ha pronunciado sobre la vacuna de Sinopharm porque Estados Unidos no la ha comprado? Aclárenos eso, por favor. A ver, esta parte regulatoria todavía no me queda del todo clara. Lo que acabas de decir es cierto, la FDA no tiene competencia sobre esta vacuna porque Estados Unidos no va a aplicar vacunas chinas. Pero ojo que los resultados preliminares de este Sinopharm han sido publicados en revistas bastante reputables. Los ensayos se mantienen todavía y por eso no han sacado aún los resultados de eficiencia y de eficacia que ya han sacado Pfizer o Moderna, por ejemplo, con resultados muy positivos de 90-95%. Entonces, lo que se dice hasta ahora de forma preliminar es que la eficiencia sería menor, pero igual es satisfactoria. Es una vacuna que parece estar encaminada bien y podría resultar eficiente, efectiva, claro. Y además con las facilidades que nos dan el transporte, ¿no? El tema de la cadena de frío es complicado y no hemos visto que esté una infraestructura instalada para mantener esa cadena de frío. Corremos el riesgo de tal vez traer vacunas más sofisticadas, más caras, pero que se pueden terminar perdiendo por descongelamientos o por mal manejo de la cadena de frío. Tal vez tenemos que ir con herramientas más sencillas y con tecnologías que sabemos que funcionan en el Perú.
A mí personalmente me parece adecuado el uso de esta vacuna, porque además se ha probado ya en miles de pacientes peruanos, sabemos cómo funciona nuestra población, y bueno, mientras todo el resto del mundo se pelea las vacunas más caras, tal vez las vacunas chinas van a ser la opción para países que no han podido el comprar ese primer lote de vacunas que ya se pelearon todos los países ricos. Ahora, lo otro que quería consultarle, doctor Sukayama, tiene que ver con por qué el Perú, a su juicio, la considera confiable. Considera confiable a la vacuna de Sinopharm, tanto así que va a llegar en este mes, según ha anunciado el presidente Sagasti. ¿Por qué es confiable? Para que quede claro, porque le digo, está, digamos, corriendo esta idea de no está aprobada por los meses. ¿Cómo es posible que no? Además, está tan cara, la FDA no ha dicho nada. Entonces, está creciendo con datos aparentemente no contrastados o no, digamos, colocados con el rigor respectivo. Y entonces la gente puede entrar en duda y decir, entonces no me la pongo, póntela tú a ver. Entonces, al final nadie se quiere vacunar. Claro. Lo que pasa es que entiendo que no han terminado todavía la fase 3, ¿no? Todavía esto está en ejecución, incluso los ensayos en Perú continúan por un par de meses más, entiendo. Entonces, sin haber finalizado esas fases, no pueden hacer los reportes finales y no pueden aplicar estas aprobaciones. Y es lo que ha pasado con las otras vacunas. Recién cuando han sacado sus resultados de fase 3 es que han solicitado las autorizaciones estas express y les han dado en Reino Unido, en Estados Unidos. Entonces, en su momento, cuando termine la fase 3, los investigadores podrán publicar, sacarán sus comunicados de prensa, esperemos también lo saquen en revistas científicas indexadas y ahí se podrá hacer escrutinio de los números exactos. Pero nuevamente las vacunas que ya se están aplicando han pasado por este proceso y la vacuna china está pasando por los procesos regulares de seguridad, de eficiencia y está bien controlado, el estudio está bien diseñado. Entonces no debería haber esta duda, pero a veces por el hecho de que es China y un estado totalitario, a veces uno tiene sus dudas que a veces son inevitables, ¿no? Pero los chinos han sido transparentes en su diseño del estudio y lo han probado en varias poblaciones y parece ser seguro. Claro, científicamente, ¿no? Científicamente, más allá del régimen, e incluso más allá de que la OMS se haya quejado porque bloquean el acceso a sus funcionarios para justamente investigar aún más, y usted sabe bien eso, investigar el virus y el origen, no han querido los chinos, ¿no? Pero más allá de eso, científicamente hablando, con el rigor que, digamos, hay que hablar estas cosas, la vacuna de Sinopharm sí es confiable. Es confiable, por ahora. Y distintos países tendrán esta misma evaluación y llegarán a sus propias conclusiones. Entonces, también es cuestión de esperar a ver cómo corren las aprobaciones de los otros países que tengan distintos comités de aprobación. El doctor Pablo Sukayama, epidemiólogo e investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia, creo que ha sido muy importante conversar con usted, doctor Sukayama. Nuestro público se lleva información contrastada y en un momento también delicado entre la nueva variante y la vacuna. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien, nosotros vamos a una brevísima pausa para meternos en la política, pero desde el jurado de elecciones. El señor César Acuña de momento está quedando fuera. Su candidatura ha sido observada porque no ha declarado un inmueble. Usted dirá, pero ese es requisito para sacar a un candidato de la contienda. Vamos a conversarlo con el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, el doctor Luis Carrasco. Más adelante, Ragui Burjum, para ir a los datos de esta nueva variante, a los datos de la pandemia, porque hay números novedosos e interesantes, porque nada está dicho.